Pero estamos ya grabando para tener toda esta primera parte grabándola, que Sofía te trae el café, ¿tienes todo listo? Frida, estamos grabando. Ok, perfecto. Aló. Vale. Mira, Tere, hoy vamos a estar con Holanda Castro, que es escritora e investigadora de mitología, arquetipos y psicología junguiana. Licenciada en Letras y máster en Estudios Literarios de la UCB. Esta mujer tiene más de 17 años con una experiencia docente universitaria y orientación y salud sexual y empoderamiento femenino. Incluso ha trabajado en proyectos con la ONU y que además ha creado unos espacios increíbles del acompañamiento consciente. Ahorita está viviendo en España y está trabajando con la formación simbólica como el tarot para la vida y Mujer Mandala. Pero además tiene dos libros increíbles, donde trabaja la escritura transformadora y la espiritualidad femenina. El libro es de María Magdalena, La sombra y la sacerdotisa. Y el libro de la luz, de la cueva a la luz. Así que creo que vamos a tener una conversación súper interesante con ella el día de hoy. Casi que me hace la competencia. No, no, estupenda, estupenda. Me encanta. Bueno, maravilloso. Entonces vamos a empezar nosotras ya con el proceso Con de Holanda, que este está esperando. podcast Ajá. y el desafiar la historia mal contada de la mujer con Holanda Castro. Y bueno, voy a leer un poco de su libro, María Magdalena, la sombra y la sacerdotisa, un viaje arquetipal. Me fascina. Y dice así, mi mito. Un día, reflexionando sobre mi amor por la Magdalena, me encontraba yo con fuertes dudas acerca de la existencia de Jesús y, por lo tanto, de todo lo que surge alrededor de él. Y me preguntaba, ¿cómo puedes amar tanto a la figura de María de Magdala si no sientes esta presencia de su maestro como real? Y me retrotraje a lo que serían los antecedentes del relato de María de Magdala y Jesús, que por ejemplo podría ser el mito de Isis y Osiris. Entonces me dije, ¿cuál es el afán de buscar biografías, reliquias y certezas alrededor de un mito, alrededor de una historia, alrededor de una enseñanza que es fundamentalmente espiritual y que sientes profundamente? Eso es trabajo de otros, no mío. Mi certeza es mi trabajo. Hermosísimo. Y después más adelante dice, entonces, lo que se iluminó en mí fue entender que han sido capas y capas encima de una tradición que ha buscado imponerse políticamente a través de hechos y pruebas en un momento transicional del pensamiento humano en el cual ya lo religioso y lo mitológico no eran importantes. Y decidí que yo seguiría creyendo. Y aquí estamos con Holanda Castro. Querida, ¿dónde estás? Quiero conversar contigo, no solamente sobre este mito, sino sobre la dualidad del arquetipo de María Magdalena. Bien, Holanda, qué hermosa esta lectura del mito que acabamos de compartir con estas personas que nos están acompañando hoy y gracias a Women for Solutions que estamos aquí compartiendo contigo. Hoy vamos a desafiar la historia mal contada de la mujer una vez más. Y mencionas esta relación de Jesús y María Magdalena comparada con la de Osiris e Isis. Isis, una gran diosa que gobernó la divinidad durante milenios, mucho más de lo que el patriarcado ha gobernado los milenios. Entonces, por favor, bien concreto, ¿por qué Isis es comparada con María Magdalena e inclusive se dice que ella es la encarnación humana de Isis? Es una continuidad simbólica.
¿no? Más Ujú. allá de, como también lo dice el texto, más allá de buscar si son seres físicos que encarnan o no encarnan una divinidad, o la misma existencia de la divinidad, son efectivamente documentos de cómo la psique se ha ido construyendo a lo largo de milenios. Y esa psique necesita volver a un estado en donde hay algo más allá de la vida y donde hay una bondad y un amor que trasciende la muerte. Y en ese Ujú. sentido, tanto Osiris como Jesús vienen a ser héroes de volver de lo más oscuro, de lo más profundo, que al lado tienen un alma muy fuerte, una persona, una pareja, un sostén que es capaz incluso de traerlo a la vida por medios tanto humanos como sobrehumanos. Esa es la continuidad simbólica que yo puedo ver entre Isis y María Magdalena. Y simbólicamente hablando, eso significaría que hay que darle su justo lugar a María Magdalena para que ella pueda lograr que renazca Jesús, como Osiris logró unir los huesos de Osiris y lograr que renaciera. O sea, que está en manos de María Magdalena que Jesús vuelva a nacer. ¿Es así? Totalmente, es el rito de la mirófora, que son unos santos que la Iglesia Ortodoxa efectivamente veneran, y por eso es que en el libro yo me atrevo a llamar a María Magdalena la diosa de la resurrección o la sacerdotisa del sepulcro. Exacto, así es. Y eso cambia toda la historia de la Iglesia católica que nos han contado. Eso Totalmente. trastoca todo lo que el mundo entiende de María Magdalena, no solamente que no era una prostituta, porque eso fue invento de un papa casi 600 años después de Cristo, que resolvió titularla oficialmente como una prostituta, cosa que ella nunca fue, y de esa misma manera se borra su poder divino sobre este mito y inclusive esta religión. Es algo fantástico. Pero fíjate que aquí leyendo a Margaret Starbird, María Magdalena y el Santo Grial, ella habla de hieros gamos. Jesús y María Magdalena y la unión sagrada sexual entre ellos dos, que para muchas otras tendencias es el tantra, el tao, la espiritualidad sexual o la sexualidad sagrada. Es algo interesante que Osiris e Isis tenían esa relación sagrada sexual y hacen esa misma comparación Margaret Starbird y muchas otras investigadoras como tú y yo sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. ¿En qué nos Sí, influiría? es muy bonito el hierogamo, es una práctica que existe prácticamente desde las cavernas, o sea, Ujú. entender que el cielo y la tierra se aparean para que nosotros, sus hijos, podamos vivir, es parte de la fundación del pensamiento humano, del sentir humano. Y por lo tanto, tiene que dársele cabida en un complejo simbólico como este de María Magdalena o de todo lo que es el sistema del cristianismo, lo que va a ser luego la nueva mitología o la nueva religión del cristianismo. Entonces necesitamos, no puede haber un uno sin dos, como no puede haber un dos sin tres. O sea, la mente, la psique necesita ir incorporando los opuestos para que esos opuestos se unan y exista la totalidad. Por eso es que comprender a Jesucristo por mucho tiempo, que nunca fue así, de todas maneras, eso es una imposición, como un ser solitario y célibe, es algo que nunca puede caber en la psique. Necesita una sacerdotisa, necesita una reina para poder Así completar es. su obra magna. Y allí es cuando las personas empiezan a retar, a desafiar lo aprendido y empiezan a pensar, pues la persona más cercana bueno, es la mujer más nombrada en los testamentos canónicos, es María Magdalena, así que esta señora debe tener algo muy especial con este hombre. Y ya, entonces se observan allí la conjunción de opuestos, que míticamente, por ejemplo, en el Grial y en otras historias medievales, tiene que ver con la sacerdotisa que unge al rey para que efectivamente éste pueda gobernar. O sea que ahí Así también es. hay una actividad de la mujer como la precursora del poder masculino. Así es, y así dice aquí, en el libro de Margaret Starber dice, a través de su unión con la sacerdotisa, refiriéndose a Jesús, el rey consorte, el rey consorte, o sea, El él rey es consorte. consorte de María Magdalena. El rey consorte recibía un estatus de regio, es decir, primero ella reina, después él.
Se convertía entonces en el ungido, en el Mesías de los hebreos, quien ungía la cabeza del soberano y preparaba un banquete delante de él. Era en los antiguos ritos indígenas del próximo oriente la gran diosa, es decir, Así es. Isis, es decir, María Magdalena o la Sofía. Entonces es interesante cómo se tergiversó toda esta historia y se trastocó ese lugar que le corresponde no solamente a María Magdalena, sino a todas las mujeres, porque como tú muy bien lo dices, no hay dos sin uno y no hay uno sin dos, ni dos ni tres. Esa tríada sagrada sería Dios, a su lado derecho su hijo y a su lado izquierdo su hija. Y esa hija es María Magdalena. Esa tríada sagrada sería en la psique completa si nosotros volvemos a colocarla a ella en su justo lugar. Pero también Dios no puede ser solamente varón. Eso Ujú, también exactamente. sería totalmente descartado en la psique del ser humano y por eso tanto dolor frente a una religión o miles de religiones. Han sido 5, 6 mil años creyendo lo que no es. Te puedo decir que hasta más, porque esta misma idea no es solamente de Oriente, sino que también en la época minoica, el surgimiento de la diosa Hera, que para nosotros ha sido reducida a una simple diosa celópata, pero que era la reina del cielo, la reina, la diosa Hera, él era la que custodiaba el Olimpo, la que custodiaba toda la cúpula celeste, y Zeus era su consorte, era menor que ella y ella Sí, le permite casarse con él. Entonces, así la es. historia que nos cuentan a partir también de la mitología griega patriarcalizada es en donde Zeus es el gran héroe que la libera, que los libera a todos y que entonces, pues, tiene toda esta sarta de amantes que también tiene otro significado simbólico al que se le quiere dar, ¿no? Pero también se le despojó a Hera, a Demeter, a esas grandes diosas griegas de su poderío previo al poderío masculino. Y ese Zeus además tenía la potestad de violar a las diosas y violar a la mujer humana cuando quisiera. Lo que Ya en la, significa ya en que, la, ya en la nueva historia, en la nueva mitología, antes obviamente se hablaba de hieros gamos, la fuerza sagrada que tiene que llenar de vida, inseminar con su vida cualquier aspecto de la tierra porque es un Dios creador. Pero por supuesto, cuando quieres instaurar poder, esto se convierte en un hombre que toma por la fuerza las tierras, las riquezas y los cuerpos de las mujeres. y toda esta creencia que proviene desde ese momento en que dioses como Zeus existen hasta el sol de hoy, con el judaísmo, el cristianismo, el islam, etcétera, y otras religiones, le da el poder al hombre sobre la mujer y ese poder continúa inclusive legalmente hablando, ejerciendo violaciones, ejerciendo maltrato, ejerciendo derechos que no le competen sobre la mujer. Es Tiene decir, que ver con desacralizar el cuerpo de la mujer, dadora de vida, que en un momento fue como el otro extremo, ¿no? El temor a la gran madre, la no existencia más allá de la madre. Y luego cuando descubres el misterio de la concepción y el embarazo, pues quieres destruir eso para instaurarte tú. De claro, eso se trata la pero violencia continua hacia es el cuerpo femenino. claro, y es impresionante que hasta el sol de hoy se siga apoyando Así es. semejante creencia, a tanto así que haya una creencia de una mujer que, eh, digamos que concebió un niño sin presencia de un ser humano varón, sino tal cual como Zeus, que bajaba en alguna forma extraña y preñaba a una mujer. Me Hay refiero a un la madre de poema. Yo no me acuerdo por ese poema, lamentablemente no recuerdo quién es el autor del poema, creo que es un poeta venezolano, pero no recuerdo, que decía el terrible pacto de María y el ángel. Entonces Sí, como que te dejaba ver que ese ángel era algo más que un mensajero, ¿no? sí, Y también María, si nos vamos a este estereotipo, porque María es como Danae, ¿no? Danae le cae la lluvia a la princesa Danae, la encerraron
en un castillo y no dejaban que nada entrara, pero cayó una lluvia de oro, que era Zeus, y le inseminó. Así le pasó a la Virgen María, le cayó el Espíritu Santo, pero si nos vamos más allá, si pensamos en que esto no es posible, ¿no? Que es una aberración que un espíritu te preñe, podemos pensar en la diosa que no necesitaba ser preñada por nadie porque era todo en sí misma, ¿no? La partenogénesis. Claro, claro, pero entonces caeríamos en lo Mucho más mismo de antigua. claro, pero caeríamos en lo mismo de que lo femenino no depende de lo masculino, que es lo masculino que no depende de lo femenino y seguimos en el desbalance. Pero eso no significa que no exista en la psique. Eso puede existir perfectamente. La partenogénesis, una diosa suprema que da luz a un niño sagrado. Esta sería una explicación perfecta para el mito. Ahora, tú ¿Ok? le pones toda la idiosincrasia que le puedas poner alrededor, como que existe un ángel que viene de mensajero y hay una profecía que cumplir y tienes distintos tipos de religiones. El cristianismo no es la única que tiene el sellón, ¿no? Claro, claro. Yo lo que hablo, Holanda, es que ese tipo de mito podría, por ejemplo, apoyar al feminismo radical de la no importancia del hombre, porque hay una diosa que puede preñarse sin la presencia del hombre. Entonces, estas feministas radicalistas expulsan al hombre, son unas amazonas que matan y expulsan al hombre y pueden vivir en sí mismas, consigo mismas, ellas por ellas. Así Entonces, es, ese balance de lo masculino y lo femenino no existe. pero eso no significa que no provengamos de este discurso. Así Ambos es, casos, ambos extremos, que es lo que ambos extremos, en antodromía lo llaman los jungianos. así Este es. Y péndulo son que los se basa en los extremos, extremos. exacto. Y lo que nosotras estamos buscando es el justo lugar de cada uno y esa armonía de estar juntos, de convivir, porque es la realidad humana, no el mito, la realidad humana. Entonces es ir más allá del mito y decir, yo soy una mujer humana, como era María Magdalena, la pareja es un hombre, como era Jesús, o como se quieran llamar en sus géneros, sus muchas formas de combinación, pero hay la necesidad de ese masculino y de ese femenino para poder existir como seres humanos. Más allá Como del seres mito. humanos, ahora sí, si le sumamos la mitología, estaríamos mezclando dos cosas, que es parte de la discusión, ¿no? O es un Ujú. mito o es una realidad. Si fuese una realidad, ¿quién sería el verdadero padre de Yeshua? ¿De dónde provendría María Magdalena? Si nos mantenemos en el aspecto simbólico, mítico, podemos seguir jugando infinitamente con los símbolos y con las Infinitamente. Sí, tradiciones. sí. El detalle es de dónde se agarra cada ser humano y por qué se, se adhiere, se adjunta a una creencia o a otra. Porque hay feministas que necesitan ser las únicas, es decir, las mujeres son las únicas que tienen derecho a existir, tanto como el patriarcado tiene el extremo machista, que implica solo los hombres tienen derecho a existir. Entonces, esos extremos nos llevan a nosotras a poder pensar de dónde yo me estoy agarrando y por qué. Tengo yo una historia emocional que a mí me pertenece, que no tiene que ver con el mito y por lo cual yo entonces me siento relacionada con ese mito. Es Lo que decir, pasa es en la que psicología, primero viene toda la construcción de dónde vienes tú, ¿no? Dónde te insertas sin claro, querer cuando naces, una religión, una cultura, una forma de ver la vida, ¿no? ¿Qué haces un tú si tienes maltrato un del padre, padre? un abandono de la madre. ¿Qué haces tú Ujú. con una madre maltratadora? ¿Qué haces tú si provienes de un espacio donde el padre es el maltratador, ¿no? Y Sí. además entonces tienes una vivencia, pero tu religiosidad te está diciendo otra cosa. Es bastante importante de construir todo eso, pero no significa que sea fácil. No, no lo es. Y por eso nosotras ahora poco a poco estamos trabajando en un espacio de conciencia y de, a ver, con este desafío a la historia mal contada de la mujer, es de alguna manera dar más opciones a las personas que nos están escuchando de entender la historia de una forma distinta. Porque el peligro de una única historia Ujú. es un mindset fijo, es no acepto evolución, no acepto cambio, es lo que siempre ha sido. Por ende,
el ser humano no puede ni debe evolucionar. Y eso es lo que mucho piden las religiones, aparte de una fe ciega. Y la fe ciega nos lleva al amor ciego, que es muy conocido entre nosotros los seres humanos, pero también al odio ciego. Totalmente. Entonces, de ceguera en ceguera, nosotras vamos creyendo que evolucionamos, pero lo que evoluciona es la tecnología, no el ser humano. Así es. Entonces, en tus investigaciones, mi querida Holanda, tienes dos arquetipos, uno que yo he investigado muchísimo, que es la María Magdalena, que nunca fue una prostituta, que fue una mujer adinerada, una mujer de posición, vamos a llamarla social, bastante de mucha influencia, educada y que pertenece además a una de las tribus de los hebreos que todavía daban soporte a la creencia de lo femenino sagrado, de la Sofía o de la Shekinah. Pero tenemos también a otra María Magdalena, que es más propia de la Biblia, de los evangelios canónicos, de los aceptados después del concilio de Nicea, donde se habla de una prostituta. Bueno, en esos evangelios nunca se habla de ella como una prostituta, eso fue creado 600 años después, pero donde la Iglesia católica, inclusive los hebreos, los islámicos y muchos más, consideran una María Magdalena que fue una pecadora con demonios internos que después se transforma en una santa. Entonces, estos dos arquetipos se contradicen. ¿Cómo lo ves tú? Porque en tu libro habla maravilloso, cosa que me encantó, cómo tú manejas el arquetipo canónico. Me quito el sombrero. Cuéntanos tú esa dualidad de arquetipos. Sí, ahí la primera de poder pensar en que María Magdalena era una mujer de su tiempo o quizás avanzada su tiempo, como de hecho podría pensarse todos los que estuvieron en esta aventura de Cristo, implicaría una serie de recursos, ¿no? Las mujeres hebreas en general suelen ser educadas y en la medida en que van subiendo de nivel, más educadas son. Eso es algo que rompe el paradigma, sobre todo europeo, ¿no? Ujú. Que es el que luego va a tomar esta gran historia y la va a convertir en un instrumento de dominación. Y por el otro está lo que narran los evangelios, que yo veo como una apropiación para posterior y con problemas de traducción, de hecho, para convertir esto en una gesta de solo hombres. Ujú. En la primera opción, en esta primera versión en donde tú tratarías de seguir los rasgos socioculturales de este momento, tú pensarías, bueno, sí, efectivamente el judaísmo es una religión patriarcal, machista, el imperio romano, pues no se puede decir más, es machista, no Claro. puede ser más imposible de romper y sin embargo, las dificultades que pasaron no solo María Magdalena, sino todos ellos para poder cumplir sus desafíos, pues son realmente dignas de alabanza. Esta idea tiene todavía que ser explorada a nivel arqueológico. Está empezándose a trabajar en todo el nivel arqueológico del descubrimiento de María Magdalena y las personas que estaban con ella, ¿no? Porque se habla Ujú. mucho de lo que tiene que ver con el grial, con la manta de Jesús, con las reliquias, etcétera, pero no se habla tanto de lo que tiene que ver con las reliquias reales de estos santos. Porque Sí. en la Edad Media sucedió algo interesantísimo, que es que eran batallas por reliquias, así que habían reliquias por todos lados, ¿no? Y eso se está empezando a ser muy Reales, reales e inventadas, reliquias reales y inventado. reliquias inventadas. Sí, Sí, sobre sí. eso tiene una gran investigación Humberto Eco, de hecho, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una historia que nos tenemos que sentar a esperar que se hable y que definitivamente desde el 2010, ya no me acuerdo desde cuándo, que la fiesta de María Magdalena fue valorada como fiesta mayor del Vaticano. Yo creo que esos estudios van a salir más a la luz, porque antes había mucha oscuridad sobre ello, un poco por lo que tú decías al principio.
espera un momento, si la resurrección estaba en manos también de una mujer o de un grupo, que podría ser los miróforos, esto nos está contando otra historia de la cristiandad, Claro, ¿no? claro. La segunda, yo creo que es una etapa que debemos superar, este tema de los evangelios llamados canónicos o sinópticos. Eran 4 evangelios que se parecían mucho entre los múltiples que había. O sea, imagínate si ahora los influencers en cada esquina, los influencers o tú y yo o cualquiera, con un móvil puede tener millones de puntos de vista de una misma situación. Había muchos puntos de vista de la situación de Jesús, lo que hace pensar que fue cronológicamente viable, históricamente viable, ¿no? Se escogieron los que más entre ellos podían encajar la historia y se llaman sinópticos por eso, porque entre ellos guardan estructuras parecidas. Bueno, y Y, también y- fueron editados, no, también fueron y mal intervenidos. traducidos, porque fueron Sí, traducidos por personas que no sí, hablaban el idioma original. Entonces, muchas cosas que significan una cosa vienen aquí a significar otra totalmente distinta, pero totalmente sí. distinta, ¿no? Entonces, pero en esos evangelios, aún allí, y nos sirve para sacar, para lanzar en la cara de quien no Ujú, lo crea la importancia de esta mujer, porque es así la es. más nombrada en todos los evangelios, incluso más que la madre de Jesús. Y si esta mujer es nombrada en momentos clave, y además, más que otras mujeres, ella tenía un papel de líder, que es lo que luego me interesa a mí en la investigación. Su liderazgo, no solamente ya de su poder, de una persona que impone poder por estar, pero poder de decir, guíe, yo Por guío, sí misma, crean en mí, poder, ¿no? sí, Ujú. poder por sí misma. Poder por sí misma, poder de guía, ¿no? De líder. Y también el liderazgo espiritual, porque obviamente eran personas que estaban muy, muy arraigadas, no solamente en una liberación política de lo que podía ser su pueblo, sino también una liberación espiritual que, como hablabas tú, necesitamos todos cuando tenemos un dogma atrapándonos. Sí, Entonces es esto así. requiere un gran trabajo espiritual. Y en este momento, si tú le preguntas a una mujer, nómbrame líderes espirituales femeninas, no les van a llegar a la cabeza muchas, aparte de la Claro, Madre Teresa de Calcuta, han, ¿no? han sido borradas de la historia. Han sido borradas de la Existen, historia. pero son borradas Y, de la historia. y eso yo creo, eso es lo que a mí más me ha fascinado de esta historia de María Magdalena. Fíjate, para ir ya concretando, una de las cosas claves de cómo tú mencionas el arquetipo canónico de María Magdalena es que si ella, visto por la Iglesia Católica como una pecadora, puede redimir, puede ser liberada de esos pecados y tener una nueva oportunidad en la vida. Entonces es un arquetipo que para la mujer y el hombre también da la oportunidad de volver a empezar y decir, mi pasado lo puedo dejar atrás y de aquí sigo adelante. El arquetipo que es, digamos, el gnóstico, el arquetipo que proviene de los evangelios apócrifos que no fueron intervenidos ni cambiados, presenta una mujer líder, una mujer que toma la batuta del ministerio de Jesús, una mujer que tiene una preferencia en las enseñanzas de Jesús. De hecho, ella recibe enseñanzas que los apóstoles hombres no reciben y es una mujer que lidera junto con otras mujeres a un grupo de una treintena de otras mujeres que unas eran apóstolas y otras no. Entonces tenemos una historia radicalmente opuesta, pero ambas nos sirven. Ambas nos sirven. Lo que sí es hermoso para mí, Holanda, es que yo dejo de ver a María Magdalena como esa mujer llorona, sacrificada, que siempre dibujan, pinta y describe. Y veo una mujer líder con un carácter claro, un carácter más como el tuyo y el mío, y como el de muchas de nosotras, y que se monta en una barca y después de que Jesús desaparece y arranca con una vida y un ministerio que ella es capaz de levantar y que no es perseguida. Nadie la mata, nadie la crucifica, excepto con las mentiras posteriores. Entonces, Ujú. tu mensaje de cierre con respecto a estos dos arquetipos y María Magdalena. Yo creo en ambos arquetipos. A mí ambos arquetipos me han dado mucha fuerza, ya hablando desde mi práctica espiritual.
Y creo que resuena mucho en las mujeres el nombre de María Magdalena por eso, porque es alguien que te dice desde la Llorona, está bien no estar bien. Está bien, no Esto es un está bien. momento de duelo, esto es un momento de muerte que hay que atravesar y que todos tenemos las herramientas para poder transitar hacia la luz de la resurrección. Creo que Sí, ese es un mensaje muy potente, muy bonito, que por supuesto podemos discutir largamente cómo se utilizó políticamente a lo largo de la sí, iglesia, pero ese mensaje sagrado de esos 3 días de oscuridad, creo que es un mensaje muy poderoso de aceptar nuestras bajas, nuestras muertes, nuestros momentos de duelo, nuestros momentos de desesperación y poder transitarlos con sabiduría, sabiendo que al final vamos a tener como premio la sabiduría misma, ¿no? Ese en cuanto al arquetipo de la Magdalena, ¿no? La Magdalena llorona. y que para Este, nosotras las mujeres, eh, bueno, que hemos sido de alguna manera, bueno, en mi caso y de muchas como yo, que hemos vivido una vida bastante llena de experiencias varias, podemos decir, respiro profundo mm, y puedo redimir, puedo reenfocar y puedo volver a empezar y soy ujú, digna de mi sabiduría, soy digna de mi alma. Ujú. qué bonito. Exactamente. Claro, creo que son mm, como 2 facetas de ella que tú puedes sacar. Yo en el libro hablo de 9 más, de 7 más, porque su faceta, como tú bien lo dices, la líder de apóstoles, la madre que trae un mensaje sagrado, la comunicadora, ¿no? La mujer que se hizo a sí misma, o sea, hay muchísimo que andar en esa María Magdalena antes de María Magdalena que tiene que ver con cómo se forjó a sí misma. Y allí es cuando viene el segundo arquetipo, que era el arquetipo de la Sofía. La Claro. Sofía es la sabiduría cósmica, la sabiduría que está más allá del bien y del mal, más allá de los sexos, más allá de las culturas, más allá. Es una sabiduría que necesita encarnarse, eso sí. Entonces, para encarnarse, Te voy a pues, interrumpir porque mi sobrina está aquí ajá. como asistente de producción y su nombre es Sophie, que sí, que ella está llevando ese arquetipo Así en su es, nombre. así Ajá. es, Sofía. Entonces, la Sofía necesita encarnarse y lo que las enseñanzas gnósticas y ocultistas y herméticas coinciden es que ella se encarna desde lo más bajo. Es Ujú. decir, que tanto Yeshua, naciendo como ser humano en una familia muy pobre y perseguida, o como nos lo han contado, ¿no? O pasando por esta gran pasión por la que pasó, está renaciendo desde lo más bajo y está Ujú. aprendiendo otra vez a ser humano desde lo más bajo. Lo mismo nos puede estar diciendo desde María Magdalena, una mujer que no comprendía nada de lo que era el liderazgo espiritual, a ser la Sofía encarnada. Entonces, Ujú. creo que eso es algo que es una enseñanza gnóstica, una enseñanza muy profunda sobre cuáles deben ser nuestros pareceres ante la religión, nuestros pareceres ante la espiritualidad. Y bueno, yo escogí una María Magdalena leyendo, que es como la contraparte de la Magdalena llorando, que hay Es así, muchísimas representaciones, sí. precisamente apuntando a que la deconstrucción viene de leernos a nosotras mismas, viene de leer estos mitos y estos arquetipos como con visión crítica y sobre todo transitándolos con el amor y la pasión que requiere toda historia humana. Así es. Y hay, María Magdalena tiene su evangelio que ha sido trabajado por muchas personas claves. Karen King es una de ellas. Y este evangelio de María Magdalena obviamente es gnóstico, es apócrifo, fue descubierto en 1948 en Nag Hammadi, en Egipto, y habla de visiones de ella y de sus enseñanzas. Entonces es importante que nosotras nos eduquemos, tomemos esos libros y aprendamos otras visiones y otras formas de entender a la mujer. No es solamente a María Magdalena, es a la mujer a la que tenemos que entender. Gracias, Holanda, por habernos acompañado y tendremos en otro momento otro episodio contigo para hablar de otras cosas que quedan allí pendientes. Es que hay tanto que hablar contigo. Gracias, amiga. Gracias, preciosa. Mucho éxito en este proyecto. Gracias, Frida, y gracias a todo el equipo.
Y este podcast que desafía la historia mal contada de la mujer es una invitación a todos ustedes a que siempre estén conectados con nosotros y nos acompañen y hagan clic y se registren para que puedan ver además los textos que están acompañando nuestra historia mal contada y que estamos tratando de acomodar. Y por supuesto, le damos las gracias a este equipo maravilloso que se encuentra aquí presente, a nuestras invitadas y a ustedes, público maravilloso, porque sin ustedes nosotros no estaríamos gozando de este espacio. Gracias también por todos esos hombres y mujeres que están investigando y luchando por reconstruir la historia mal contada de la mujer, y por supuesto a Women for Solutions, a quien le debemos este espacio. Tere, impresionante esta conversación con Holanda, ha sido increíble y de verdad que deja muchas cosas para que podamos seguir conversando más adelante con ella de este tema tan importante de lo que sería el arquetipo de liderazgo de María Magdalena. Así que nada, esperando las conversaciones que vamos a tener más adelante. Genial. En el próximo episodio, que los estamos esperando, con nuevos invitados que son pues parte de este desafío a la historia mal contada de la mujer. Gracias, Holanda. Qué belleza. Gracias, preciosa, mucho éxito. Y yo voy a leer, o voy a despedirme, porque es que se me olvidó escribirlo en un papel, entonces lo voy a buscar. Y este podcast que desafía las... aquí. Vamos a ver. Qué bueno que se puede editar. Sí, pero esto lo editan. Esto lo pueden poner igualito. Ay, podemos poner los bloopers. Los bloopers.